Trabajadores del CODICEN a desalojar las oficinas del Consejo de Formación de Educación que están ocupadas desde ayer por el sindicato. La Unión de Funcionarios del CODICEN tomó esta medida en reclamo de equiparación salarial de un centenar de trabajadores que desempeñan funciones en institutos y centros de formación docente fuera del instituto con los de gestión humana de oficinas centrales. Esta es un poco la situación y algo de lo que vamos a hablar con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, un gusto. Gracias por la invitación. Por favor. Muy bien, por favor, gracias por venir. Bueno, ¿cómo siguen estas ocupaciones? ¿Qué decisión del ministerio? Fueron desocupados anoche. Anoche. A eso de las 10:30, 11 menos cuarto, se culminó el operativo, se desarrolló con normalidad. Lamentablemente tuvimos que recurrir a esta medida. Se establecieron diversos diálogos. El propio director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, llamó para establecer una mesa de negociación entre la Unión de Funcionarios del CODICEN y el Centro de Formación Docente. No aceptaron. Concurrió, como debe hacerlo, un mediador del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el encargado de negociación colectiva. Tampoco estuvieron de acuerdo en negociar, entraron a una mesa de negociación. Y bueno, lamentablemente ante ese hecho y ante la solicitud que nos hizo el Centro de Formación Docente, el CODICEN, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, tuvimos que solicitarle al Ministerio del Interior la desocupación. Que rige todavía para las oficinas y edificios públicos, ¿no? Como en casos de este tipo, y no queda otra que actuar. Pero esperan que esto se repita este año con rendición de cuentas, consejo de salarios, que sea un año complicado, ministro. A ver, yo espero que cosas como estas no se den, porque reitero, acá, más allá de cómo se haya generado este conflicto, durante toda la tarde de ayer ofrecimos diversos ámbitos de negociación y creo que hubo por parte de la dirección de este sindicato una actitud absolutamente intransigente de no negociar y bueno, y procedimos como tenemos que proceder. Nosotros estamos promoviendo en cada ámbito de negociación colectiva, pública y privada, protocolos de prevención de conflicto. En eso se ha venido avanzando ya, particularmente en la sexta ronda, y queremos avanzar para esta séptima ronda de consejos de salarios. También se ha avanzado mucho en la negociación pública, en los distintos convenios que hemos hecho a nivel del sector público. Se han acordado protocolos, o sea, pautas de escalonamiento de conflictos o de previsión de conflictos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se plantea? Y lo que se plantea es que tiene que haber instancias que se le fijan plazos. O sea, previo a una movilización, por ejemplo. No, de las dos partes. Ajá. Siempre debe ser de las dos partes, tanto de la parte de los trabajadores como de la parte de las empresas u organismos públicos o privados. Tiene que ser de las dos partes, porque también si una empresa, como ha sucedido, sin previo aviso, echa 20 personas, es razonable que los trabajadores reaccionen de inmediato. Claro. Entonces, esto tiene que ser un protocolo de prevención de conflictos que involucre a ambas partes. Esta va a ser una de las cuestiones que nuevamente, con mayor insistencia que hasta ahora, vamos a estar planteando en la séptima ronda de negociación colectiva. Bien. Antes de seguir con la renegociación colectiva y lo que ayer se anunció, está el tema del IABA también, que los profesores le pidieron al Ministerio una especie de informe sobre la situación edilicia del IABA. ¿Eso en qué está y cuánto puede demorar para que se normalice la situación? El Ministerio actúa permanentemente ante empresas privadas y organismos públicos porque una de las funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y particularmente a través de la inspección del Ministerio, es controlar las condiciones de trabajo. Nosotros hemos llegado a clausurar empresas, como por ejemplo clausuramos el frigorífico Frigo Cerro de Durazno durante 6 días el año pasado porque no cumplía las condiciones básicas de funcionamiento. Se establecen sanciones, se establecen ámbitos bipartitos. Nosotros hemos además avanzado en cuanto a la reglamentación de lo que significa la importancia que en cada empresa exista una comisión bipartita, y si quieren que sea tripartita con el Ministerio también, de estudio, prevención, mejora y eventual sanción de incumplimientos en las condiciones de trabajo. Acá no es una empresa, es la NEP. Es una empresa, también es una empresa pública. Y en todos los casos estamos actuando y en todos los casos existen actuaciones del Ministerio que vamos llevando adelante.
Los profesores dicen que no están en condiciones en algunos salones de dar clase, que es un peligro, las galerías se están cayendo. De hecho, secundaria pospuso para hoy el comienzo de las clases en el IABA. Bien, pero a ver, si no me falla la memoria, estamos hablando que en Uruguay hay más de 2.500 centros de estudio de primaria y secundaria. Y creo que año a año estamos teniendo cada vez más un comienzo más normal de las clases. Y creo que siempre hay que ir mejorando, siempre hay que ir mejorando, en todos los lugares. Uno anda por determinados lugares del país, anda por determinados rincones, por dentro de las empresas y puede observar a veces determinadas cosas que no están todo lo bien que debieran estar. Y hay que seguir trabajando. Ahora, creo que es muy importante destacar que hemos tenido en los últimos años un desarrollo mucho más normal de las clases, con muchos más días de clase y con muchos mejores estados de los edificios. Claro, pero para los 1.000 alumnos del IABA, yo entiendo todo lo del resto del país, pero para los 1.000 alumnos del IABA es fundamental lo de ellos. Yo creo que las autoridades de la educación están actuando y en lo que corresponde al ministerio vamos a seguir actuando. Perfecto. Pasamos a la negociación colectiva. Hoy va a haber una reunión donde el gobierno planteará los lineamientos. El diario Observador adelanta un poco esas pautas. Habla de una pautas fijas con un techo de 8,5%. ¿Se va a volver a insistir en ese camino de pautas fijas y no indexadas? Nosotros lo primero que debemos rescatar es que la importancia que tiene que en Uruguay exista negociación colectiva. Durante la dictadura no había negociación colectiva. Durante la década del 90, pues tuvimos ahí unos añitos, entre el 85 y el 92, funcionaron los consejos de salario, que fue parte de los acuerdos que se habían hecho para el retorno a la democracia. En la década del 90, particularmente durante el gobierno de Lacalle, segundo gobierno de Sanguinetti, gobierno de Valle, se eliminaron las negociaciones colectivas. Solamente se negociaba para un 20% de los trabajadores. Bueno, hoy se negocia para casi el 100% de los trabajadores públicos y privados de Uruguay y esta es la buena noticia. Y no nos olvidemos de esto. Porque históricamente está demostrado que cuando hay negociación colectiva le va mejor a los trabajadores, le va mejor a los jubilados y pensionistas, porque en Uruguay las jubilaciones se ajustan de acuerdo a los salarios, desde 1989, en ese plebiscito que ganamos y que votó el 83% de la ciudadanía, y le ha ido mejor a los empresarios también. O sea, Uruguay lleva 13 años de crecimiento económico y es el único país de América Latina que con crecimiento económico tiene la mejor mejora de los salarios. Los salarios en Uruguay, en estos 13 años, entre el 2005 y el 2017, mejoraron un 55% por encima de los precios. Y esto es una muy buena noticia para los trabajadores, para los jubilados y para los empresarios. Si ustedes observan, por ejemplo, lo que fue el crecimiento del Producto Bruto Interno en estos 13 años, que no debemos olvidarnos que Uruguay crece por 13 años seguidos, una parte importante del crecimiento del Producto Bruto Interno es el consumo. Y el consumo, lo que compramos nosotros, esto que estamos consumiendo hoy acá en el desayuno informal, esto es porque hay plata en la gente para comprar las cosas. Y esa plata que tiene la gente para comprar cosas, fundamentalmente es por salarios y por pasividades. Porque esa es la principal fuente de ingresos en el Uruguay. Ahora, ministro, tiene salario el que tiene trabajo. Y uno de los problemas en este último tramo de estos 13 años es con el empleo. Vayamos por parte. El otro aspecto que me parece importante destacar de este periodo de tiempo es... Yo soy más viejo de esta mesa, ¿no? Cuando yo era chiquito, había un refrán que decía, en Argentina se resfrían y acá nos engripamos, al revés. No me acuerdo si el refrán era así o al revés, ¿no? Sí. Ellos nos engripan. Por primera vez en la historia Uruguay no siguió la recesión, el retroceso que tuvieron Argentina y Brasil. Por primera vez en la historia. O sea, ellos fueron para atrás en la economía y nosotros seguimos creciendo. Querámonos un poquito más. Y en lo que usted preguntaba, Juan Miguel, sí, también en eso nos fue mejor. Sí. Brasil
13% de desocupación. 13% de desocupación. Pese a todas las cosas que hizo de retroceso Temer en derecho laboral. Pese a todo lo que hizo, 13% de desocupación. Nosotros andamos en el 8% y nos preocupa el 8%. Si vemos el Cono Sur, Argentina, pese a todo lo que ha hecho el gobierno de Macri, de retroceso en temas laborales, tiene más desocupación que Uruguay. Y el propio Paraguay, donde hay pocos sindicatos, pocos derechos, pocos impuestos, y está acá a 1000 kilómetros, podemos ir en ómnibus, también tiene más desocupación que Uruguay. Y ni que hablar que no tienen los derechos laborales que tenemos nosotros, no tienen asegurados laudos como tenemos nosotros, un montón de cosas. Ahora, a los que son 30, 40 mil uruguayos que perdieron su trabajo en los últimos 3 años, no le importa el brasilero, no le importa el argentino, no le importa el paraguayo, ¿no? A nosotros nos importa cada uruguayo, cada persona que tiene un problema de empleo. Ahora, vivimos en este mundo. Sí, claro. Nosotros no vivimos en otro mundo, vivimos en este mundo. ¿Ah? Y cuando en el mundo, por ejemplo, bajó el precio de la leche, ahora está subiendo, y es una buena noticia. Cuando en el mundo baja el precio de la soja, baja el precio de la carne, ahora mejoró. El aumento de exportaciones que tuvo Uruguay, porque, a ver, aumentamos las exportaciones en enero y en febrero. Y eso es porque estamos pudiendo competir, porque si no pudiéramos competir con otros países, no estaríamos exportando y estamos mejorando. Y, por ejemplo, en el caso de la carne, mejoramos en la cantidad de kilos de carne o de toneladas de carne que se exportan y en el precio de la carne. Entonces, yo creo que tenemos que ver cómo seguimos. Y por eso, para esta ronda de negociación colectiva, esto lo definimos en el Consejo de Ministros de Anchorena, que hicimos 2 y 3 de febrero pasado, hace un mes. Agregamos a lo que eran las prioridades más tradicionales, más históricas de la rendición de cuentas, como eran educación, seguridad, salud, vivienda, agregamos empleo. Porque estamos preocupados y ocupados por el empleo. Por eso, por ejemplo, las medidas que adoptó el Ministerio de Economía de estímulo a la inversión en el empleo. Por eso, lo que estamos flexibilizando en la ley de empleo juvenil, que estamos buscando flexibilizaciones que permitan que esa buena ley, que hay que mejorarla, permite una mayor incorporación de jóvenes al empleo, porque uno de los problemas que tenemos es la concentración mayor de problemas de empleo en mujeres, en jóvenes y en personas de baja educación. Claro, romper ese sesgo un poco a punta de economía. Por ejemplo, el acuerdo que hicimos con McDonald's, que no es el acuerdo para McDonald's. Ya lo usan 156 empresas uruguayas. Eso que ahora hicimos con McDonald's, que fue bastante difundido en algunos medios, Canal 12, debo reconocerlo públicamente, lo difundió muy bien. Pero ya hay 156 empresas uruguayas que están usando ese mecanismo de subsidio al salario para la incorporación de trabajadores jóvenes, menores de 29 años y en particular de sectores con carencias. Y en ese camino tenemos que seguir. En esto que estamos haciendo de que Uruguay, en 2005 Uruguay comerciaba con 60 países del mundo. Hoy comerciamos con 140 países del mundo. Y bueno, y otra cosa es que estas cosas pasaron y pasan en Uruguay. Ahora, ministro, yo entiendo la circunstancia y el destaque que usted hace a las cifras positivas que hay, el crecimiento de la economía, el crecimiento del salario. ¿Qué pasó para que ese crecimiento de la economía y del salario no fuera acompañado por el empleo? Porque no se crearon puestos de trabajo el año pasado prácticamente, cuando uno mira las últimas cifras que conocimos el viernes. Vuelvo a reiterar, Juan Miguel, creo que acá hay que ver todo lo que sucede en Uruguay, en la región y en el mundo. Pero no hay ningún elemento interno que haya generado que, por ejemplo, se haya inclinado más la balanza hacia la mejora salarial que hacia la creación de puestos de trabajo. Reitero, tenemos como una primera conclusión cuando uno analiza comparativamente. Primero comparativamente con nosotros mismos, que es la primera comparación que debemos hacer. O sea, cuando teníamos tasas de desempleo del 13, del 15... Hasta el 20 casi. Del 20% en el 2002, eso era malo, eso era lo grave. Reitero, nos duele cada desempleado. Una persona nos duele. No me imagino, porque usted era ministro con 5 y poco y ahora es 8,5. ¿Está bien? Ahora, tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque si yo tengo un monstruo como Brasil al lado,
con 13% de desocupación, si tengo a Argentina con más desocupación que nosotros, si tengo Paraguay con las condiciones de trabajo muy inferiores que hay en Paraguay, con más desempleo que nosotros, bueno, yo creo que esa comparación la tenemos que hacer. Y es muy bueno que crezca el salario en Uruguay. Nosotros queremos... No, pero Argentina y Brasil no crecían, y Uruguay creció, y no creció el empleo. Por eso. No, pero a ver, pero Argentina y Brasil crecieron y no creció tanto el salario. Y no crecieron tanto, o sea, yo creo que tenemos que ver todo el paquete, ¿está bien? Si queremos ver solo una parte del problema, que reitero, nos preocupa, nos ocupa y hay que atenderla, ¿está bien? Pero veámonos en dónde vivimos, porque nosotros no vivimos en Marte. ¿El paquete puede incluir también aumentar el salario mínimo como pide el PIT-CNT, por ejemplo? A 16.500 pesos. El salario mínimo nacional ya está hoy. Si no lo aumentáramos, y lo vamos a aumentar, en el nivel más alto desde que volvimos a la democracia. Desde 1985, el salario mínimo nacional del Uruguay, en términos reales, o sea, por encima de los precios, se multiplicó 3,7, casi que por 4. Creció en términos reales, o sea, yo tomo el aumento del salario mínimo nacional, le saco... El aumento de los precios. El aumento de los precios y se multiplicó casi que por 4. Estas son buenas noticias para Uruguay, porque reitero, cuando se habla del aumento del salario y no se lo relaciona con el aumento del consumo interno, la principal parte de producción del crecimiento de la economía, de lo que crece la economía de un país, es el consumo interno. Y el consumo interno vive gracias a la mejora del salario y las jubilaciones sustantivamente. Entonces, estas son las cosas que yo creo que tenemos que ver en un país que tiene el mayor nivel de negociación colectiva de América Latina. Lamentablemente me duele por América Latina. Uruguay está lejos primero arriba. Antes venía segundo Argentina medio cerca y cada vez se aleja más porque Argentina desciende y nosotros seguimos mejorando la negociación colectiva. Y este es un gobierno, somos un gobierno del Frente Amplio que quiere crecimiento con negociación colectiva, con derechos laborales, con empresas sostenibles y sustentables. Y se puede llegar a esa nosotros no queremos cualquier crecimiento. Acá en Uruguay se creció ya al 4 o 5% la economía, pero la gente, la población, los que nos están mirando, no veían esos resultados. Caía el salario, caían las pasividades, caía el empleo. Hoy tenemos otra situación donde nosotros estamos creciendo y queremos crecer con que la gente tenga derechos y siga mejorando su calidad de vida. Bien. ¿Cómo ve la situación de los autoconvocados? Que además dicen que están perdiendo a muchos productores del ámbito rural también, ¿no? Yo no sé si llamarle autoconvocado, porque a esta altura creo que allí hay mucha plata para la convocatoria. Muchos recursos que se ponen para la convocatoria. Yo prefiero llamarlo Un Solo Uruguay. Hablemos del movimiento Un Solo Uruguay, que ahora tiene nombre. Ahora tiene nombre. O el 23 de enero. En primer lugar, tienen la libertad de movilización que hemos logrado en democracia. Por eso que Uruguay se ubica primero en democracia en el mundo. En libertad de expresión, en participación. Porque hemos logrado y desarrollado eso. En segundo lugar, a mí me extraña dos cosas que no aparecen en la plataforma de esta gente. Dos cosas. ¿Cuáles? Una de la cual se ha hablado algo, que es el precio de la tierra. O sea, a mí me preocupa el rural de pata en el barro y de bota de goma. Ese me preocupa. Y ahí hay gente que tiene problemas. Ahí hay gente que tiene problemas. Y estamos trabajando para esa gente. Ahora, el que vive en Carrasco o en Pocito y es dueño de tierra y les cobra muy bien por la tierra que les arrienda y va una vez por año a hacer una fiesta o a pasear, esa es otra historia. Y el valor de la tierra en Uruguay se ha multiplicado enormemente y es uno de los principales costos que tienen los auténticos trabajadores de la tierra. Y cuando digo los auténticos me estoy refiriendo al pequeño productor, al productor familiar, a ese que suda, ese de cogote colorado que está y que lo vemos porque está trabajando en el campo, ¿ah?
Y esa es la gente que nos preocupa. ¿Tiene legitimidad los planteos del grupo Un Solo Uruguay? ¿Qué lectura hace usted de eso? Yo creo que ahí adentro hay gente buena, gente sana, gente de trabajo. Y creo que los están usando. ¿Quién? Y hay gente que con intereses políticos los está usando. ¿Está bien? Y la otra cosa que no aparece, que yo creo que si yo estuviera en esto, que nunca voy a estar, lo primero que pondría es defendamos el sistema de seguridad y salud rural. Defendamos el sistema de seguridad y salud rural. Yo entré al BPS en 1992. En ese momento, durante el gobierno de Lacalle, se había aprobado la ley 16.320. Quizá alguno de ustedes se acuerde, o algún televidente. Lo primero que hicimos cuando asumimos fue plantear una reforma constitucional para que por vía de rendición de cuentas o presupuestos nunca más se pudiera modificar la seguridad social. Y logramos ese triunfo en 1994. Y entre los puntos que estaba en esa reforma constitucional, que rige hasta hoy, fue derogar algo que el gobierno de Lacalle quería, que era que los productores rurales, para tener acceso a la salud, pagaran toda la cuota mutual. Y derogamos eso. Y ese fue un triunfo para que los productores rurales tuvieran el subsidio para la atención de salud de los productores rurales y de su familia que hoy tienen. Miren, por cada peso que entra al FONASA del sector rural, salen 2. Reitero, por cada peso que entra al sector rural, al FONASA, de aportes, salen 2. El peso de diferencia lo paga el conjunto de la sociedad a través de sus impuestos y contribuciones. Por cada peso que entra al sector rural al BPS, salen 3.40. Reitero, por cada peso que entra, salen 3.40. La diferencia la paga el conjunto de la sociedad a través de sus impuestos, tributos y contribuciones. Esto es lo primero, yo no digo agradecer, porque se agradece poco en estos tiempos, pero reconocer y valorar. Porque esto es algo muy importante para el sector rural. ¿Saben cuánto significa esta diferencia de entre 1 peso y 2 en el FONASA y de entre 1 peso y 3.40 en el BPS? 390 millones de dólares por año. 390 millones de dólares por año. Y esto es un subsidio que hay que darle al sector rural, que es necesario para que el sector rural tenga derecho a la seguridad social, se puedan jubilar, tengan derecho a la salud, tengan derecho a la salud para sus hijos. O sea, un productor rural paga mucho menos que un almacenero de acá de la esquina, que un kiosquero, que un panadero, que un carnicero, que un empresario de industria y comercio. ¿Paga menos? Notablemente. ¿De FONASA? De todo. No notablemente. Como hacemos todo, 4,5, 6%. Notablemente menos. ¿Por qué? Porque se ha decidido históricamente, y reitero, yo no estoy cuestionando eso. Lo que estoy diciendo, Juan Miguel, es defiéndanlo, quiéranlo. Pero la cuota del FONASA es menos que la que pagamos los trabajadores, no sé, del comercio, de la industria, mucho menos. ¿Cuánto pagan de porcentaje? Miren, para que tengan una idea, sigo la cuenta, Juan Miguel. Veo que les interesó el tema. Yo dije, en el FONASA, por cada peso que entra salen 2. Sí. Vamos un poquito más al detalle. De ese peso que entra, 0,65 lo pagan los trabajadores y 0,35 los pequeños productores y los empresarios. Además, del peso que entra, 0,65 lo pagan los trabajadores. Lo mismo pasa con el peso que entra al BPS para seguridad social. Fundamentalmente para jubilaciones, pero también para otros derechos que tienen. Por cada peso que entra al BPS, también más o menos 0,65 lo pagan los trabajadores rurales y 0,35 los empresarios. ¿Por qué? Porque el sistema de aportes es diferente. Entonces, miren, la mayoría de los productores rurales, por ellos, por los productores rurales, y ahí se puede incluir su familia, porque puede ser un productor o productora rural y su pareja y hijos. Ellos están pagando por ellos, ¿eh? Sí, después está lo que pagan por los trabajadores que puedan tener. ¿Está bien? Pero por ellos están pagando unos 2.500 pesos por mes por todo. Bien. Y pueden generar con eso 2 jubilaciones.
la jubilación de la pareja y pueden tener con eso derecho a 3 o 4 cuotas mutuales. Yo lo que estoy diciendo, este subsidio es necesario, pero yo no he visto esto planteado. Y cuando se habla del gasto social y del gasto público, esto es gasto social, esto es gasto público. Bien. Ministro Ernesto Murro, muchísimas gracias Yo por le pido 30 segundos por un tema muy importante de estas horas. Bien. ¿Me lo conceden? Yo se lo concedo. Después 20. Por el tiempito que me hicieron esperar. 20 segundos. No, usted llegó temprano, ministro. No. Bueno, vamos. Vamos con eso. Miren, no, hay un tema que es bien interesante estos días, que es el tema de los judiciales. Nosotros hicimos acuerdo con los jueces, con los fiscales, con los defensores de oficio, con el TCA, y ahora estamos a punto de un acuerdo con los funcionarios judiciales. Están juntando las firmas porque tienen que llegar al 80%, están muy cerca. Y el gobierno ha decidido dos cosas. Primero, cómo les va a pagar. Acá va a haber plata en rendición de cuentas para pagar los convenios. Sí. Uruguay no tiene plata para pagar las sentencias. No hay plata en Uruguay para pagar las sentencias que el propio Poder Judicial ha dictaminado. Pero sí tenemos plata para pagar los convenios. Entonces, se viene la rendición de cuentas, nosotros queremos mandar la ley, incluso si podemos antes de la rendición de cuentas, para poder pagar este convenio. Bien. ¿Ah? Y lo otro es que estamos viendo, por ejemplo, esta semana pasada me fueron a ver actuarias, un grupo de actuarias que no se sienten representadas por la actual directiva y que están juntando firmas para adherir. Porque la directiva de los actuarios no quiere hacer convenio con el Poder Ejecutivo, pero la gente está diciendo, nosotros queremos, nos parece que es bueno el convenio que hicieron con los funcionarios. Lo mismo está pasando con los trabajadores de la Fiscalía General de la Nación, que quieren hacer convenio. Lo mismo está pasando con los trabajadores del Tribunal de Contencioso Administrativo, que quieren hacer convenio. O sea, tanto quieren hacer convenio que se creó por primera vez en la historia, a fin de año, el Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Contencioso Administrativo, que no existía nunca. Bien. Entonces, estamos en esta etapa, el gobierno quiere negociar, estamos dispuestos a negociar y estamos dispuestos a enviar cuanto antes el proyecto de ley para pagarles cuanto antes, como ya le pagamos a los jueces, como ya le pagamos a los fiscales, como ya le pagamos a los defensores de oficio. Y bueno, yo creo que en pocas horas vamos a tener la buena noticia de que se lograron las firmas y ojalá que también haya una revisión de posturas en el sector actuarial, porque me consta por la entrevista que tuve y por las firmas que están logrando que hay mucha gente de los actuarios de todo el país que quieren llegar a un acuerdo que sin duda es muy importante. Estamos hablando de que el gobierno, a través de lo que paga la sociedad, porque esto lo paga la sociedad uruguaya, ¿no? Sí. Claro. Está poniendo 50 millones de dólares en 3 años para 3.000 trabajadores. Eso es mucha plata en cualquier país del mundo y más en Uruguay. Está claro. Ministro, Gracias, muchísimas ministro. gracias. Gracias por venir. Un placer. Vamos a actualizar a esta hora los datos del tiempo.